Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a presentar el tema de mucosa oral y nuestro equipo está conformado por Eva, Alejandro y su servidora Citlali. Para empezar, pues tenemos que comprender que la cavidad está tapizada por una membrana mucosa de superficie húmeda. Esta humedad está aportada por glándulas salivales y ayuda a mantener la estructura normal de los tejidos. Esta está integrada por dos capas de tejidos estructurales que viene siendo el epitelio y el corion. El epitelio es pues, la capa superficial y es de origen ectodérmico, y el corion es la capa subyacente al tejido conectivo y esta es de origen ectomesenquimático. Estas capas están conectadas por la membrana basal. Y a nivel del epitelio y el tejido conectivo se hacen como una especie como de patrón de zigzag, y esto pues ayuda a la nutrición del epitelio, de la mucosa bucal, y porque pues recordemos que es de origen avascular. El epitelio hace unas evaginaciones hacia el tejido conectivo y el tejido conectivo hace unas proyecciones hacia el epitelio para facilitar la nutrición. Y, por ejemplo, a estas evaginaciones se le llaman crestas epiteliales, y las prolongaciones del epitelio, las prolongaciones del tejido conectivo al epitelio son las papilas corales. Como en otras regiones del organismo, pues la membrana basal está constituida por una lámina basal. Esta es de origen epitelial y otra lámina reticular que es de origen conectivo. Subyacente a la mucosa puede o no existir una submucosa, pero pues más adelante veremos en qué consiste, si existe o no existe la submucosa. Pues empecemos con la división histomorfológica de la mucosa oral. Epitelio. El epitelio puede ser estratificado plano, y pues puede ser queratinizado, paraqueratinizado o no queratinizado. Las células están en estrecha relación, nos están como muy unidas, y esto pues nos ayuda como barrera de protección entre el medio bucal y el tejido conectivo. El epitelio estratificado plano queratinizado está formado por dos poblaciones celulares, la intrínseca y la extrínseca, que pues la intrínseca es propia del epitelio y representa el 90%, que vienen siendo queratinocitos. Y la extrínseca se divide en dos tipos de células, las células permanentes y las células transitorias. Las células permanentes representan el 9%, y esas se dividen en melanocitos, células de Merkel y células de Langerhans. Y las células transitorias, que representan el 1%, se dividen en granulocitos, linfocitos y monocitos, que rara vez infiltran al epitelio. Y comencemos con la población intrínseca. Como vimos, pues está formada por los queratinocitos, y estos cifran una migración desde las capas más profundas del epitelio hacia la superficie. Después de que se realizó la mitosis, estas células pueden permanecer en la capa basal o emigrar hacia el exterior para así transformarse en una célula especializada. Durante la citodiferenciación experimentan cambios bioquímicos y morfológicos para convertirse en una escama eosinófila queratinizada, que más tarde se escamará y caerá al medio bucal. Bueno, pues en esta imagen podemos ver que los queratinocitos se disponen formando 4 capas. La más cercana al tejido conectivo sería el estrato basal. Siguiente al estrato basal se encuentra el espinoso, luego el granuloso, y el que se encuentra como más expuesto sería el estrato córneo. Comencemos con el estrato basal. Pues está constituido por una capa única de células de forma cilíndrica, y el núcleo viene siendo redondo. Su citoplasma es intensamente basófilo. Los queratinocitos de este estrato sintetizan el colágeno tipo 4 y tipo 7, laminina, perlecano y citocinas, que las citocinas pues son las responsables de la formación de la lámina basal.
Estos, sin embargo, sintetizan y expresan en muy poca cantidad el proteoglicano de superficie sindecano 1. El sindecano 1, a través de los glucosaminoglicanos, establece afinidad entre la célula por un lado y la matriz extracelular y factores de crecimiento por otro. Las células basales se conectan a la membrana basal por medio de hemidesmosomas y puntos de anclaje, y entre ellos se establecen uniones intercelulares del tipo desmosomas, que son pues también uniones ocluyentes y uniones comunicantes. En este estrato se empieza a observar el proceso de renovación epitelial. Bueno, en este estrato podemos encontrar melanocitos, células de Merkel y células de Langerhans. Los queratinocitos basales expresan citoqueratinas tipo 5 y 14. También se caracterizan porque expresan integrinas en su superficie en mayor cantidad que en los otros estratos. Las integrinas, pues, básicamente son receptores de adhesión de la superficie celular que están compuestas por una subunidad alfa y una beta. Estas subunidades son glicoproteínas transmembranosas que enlazan por un lado al citoesqueleto y por el otro la matriz extracelular. Las más frecuentes son alfa 2 beta 1, alfa 3 beta 1 y alfa 6 beta 4. Las integrinas desempeñan un papel importante en la migración celular y en la organización espacial de los epitelios y en la reparación de heridas. Bueno, así como lo más resaltable del estrato basal, pues recordemos que pues, es una capa única de células, su núcleo es redondo, sintetizan colágeno tipo 4 y tipo 7, laminina, perlecano y citocinas. En este estrato, pues es donde más se expresan integrinas que en comparación con los otros estratos. Luego, pues, seguiremos con el estrato espinoso, que pues, está formado por varias hileras de queratinocitos. Sus células son poligonales con núcleo redondo, de cromatina laxa y con citoplasma ligeramente basófilo. Tiene abundantes tonofibrillas que al observarse con el microscopio óptico parecen atravesar los espacios intercelulares. Y antes se creía que, pues, se le creía que eran puentes intercelulares, pero con el tiempo y con observaciones en el microscopio electrónico, pues se demostró que estos puentes intercelulares no son puentes intercelulares y solamente son desmosomas, y las tonofibrillas son haces de tonofilamentos. Las citoqueratinas que se expresan en el estrato espinoso de los epitelios planos estratificados queratinizados son fundamentalmente la 1 y la 10. A medida que se progresa la diferenciación, también se pueden expresar las citoqueratinas 2 y 11. Los citoplasmas celulares presentan además gran cantidad de inclusiones de glucógeno y pues estas características son de células en vías de queratinización. Los queratinocitos sintetizan grandes cantidades de sindecano 1. Cuando se pierde la expresión de este proteoglicano, las células epiteliales pierden su configuración epitelial y adoptan una morfología fusiforme. A la altura de este estrato podemos encontrar células de Langerhans y células de Merkel. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver el estrato basal, que es el que está más unido al tejido conectivo, luego el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Como lo más lo más que tenemos que recordar del estrato espinoso, pues recordemos que están posicionados en varias hileras de queratinocitos. Sus células son poligonales y tienen muchas tonofibrillas. Los queratinocitos sintetizan sindecano 1 y en este estrato se pueden encontrar las células de Langerhans y las células de Merkel. Ahora sí, sigamos con el estrato granuloso. Está constituido por 2 o 3 capas de células planas con un núcleo pequeño de cromatina densa. El citoplasma está lleno de gránulos de queratohialina intensamente basófilos. Los tonofilamentos son muy abundantes, fosforilados y en estrecha relación con los gránulos de queratohialina, los cuales formarán sustancia interfibrilar que uno los haces de tonofilamentos
en el proceso de queratinización. El queratinocito granuloso comienza la síntesis de lorocrina e involucrina, que son los precursores de la membrana de los corneocitos. En este estrato están los cuerpos de Odland, y estos cuerpos pues tienen membrana trilaminar y en su interior contienen ácidos grasos, colesterol, esfingolípidos y fosfatasa ácida. Se originan en el aparato de Golgi, donde migran a la periferia para unirse a la membrana plasmática y liberar su contenido en forma de exocitosis al medio intercelular. Aquí el componente lipídico ayuda a formar una barrera impermeable al agua y sustancias solubles en ella. En esta capa también se inicia la degeneración del núcleo y el resto de los orgánulos celulares. La célula granulosa sintetiza proteínas de envoltura, lípidos, receptores, antígenos relacionados con la queratinización. Y al mismo tiempo, 5 o 6 horas después, se prepara para la destrucción de sus organelas y su núcleo para convertirse en un elemento del estrato córneo. Lo más general del estrato granuloso, pues recordemos que están posicionados en 2 o 3 capas de células aplanadas y suelen tener un núcleo pequeño. En este estrato pues, se encuentran los cuerpos de Odland, que en su interior contienen ácidos grasos, colesterol, esfingolípidos y fosfatasa ácida. También aquí se comienza la degeneración de la célula para convertirse en célula del estrato córneo, que es el siguiente que veremos. Pues consiste en células planas y aparentemente pues ya no tienen núcleo, tienen un citoplasma altamente basófilo y no presentan gránulos de queratohialina. Estas células carecen de orgánulos y están compuestas por filamentos acomodados de manera compacta, formados a través de tonofilamentos de queratina y recubiertos por material proteico. La membrana plasmática en este estrato suele ser más gruesa que en los otros. Está formada por material proteico muy insoluble constituido por proteínas estructurales mayores y proteínas menores ricas en prolina. En las proteínas estructurales mayores se encuentra la involucrina, la filagrina, desmoplaquina, elafina y lorocrina. La involucrina sirve de soporte y anclaje de las proteínas de la membrana. Las uniones intercelulares se modifican facilitando la descamación celular. Desaparecen los desmosomas y la célula entra en contacto unas con otras, dejando entre ellas un material denso proveniente de la desintegración de los desmosomas, llamada esquamosomas. El proceso final de la diferenciación queratinocítica que conduce a la descamación está vinculada con la apoptosis. Si bien la queratina es el componente principal del estrato córneo, no es lo mismo queratinización que cornificación. Por un lado, la queratinización es la formación de tonofibrillas a partir del ensamblaje de los tonofilamentos de citoqueratinas y pues con participación de gránulos de queratohialina. Y la cornificación es la transformación de la célula granulosa en célula cornificada, que pues constituye la desintegración del núcleo y sus organelas. Los estudios con microscopía electrónica demostraron 5 patrones de la diferenciación de los queratinocitos en la mucosa bucal. El primer patrón, pues, es la presencia de microvellosidades. El segundo es la presencia de micróplicas en las superficies, en las crestas superficiales, y estas pueden ser de longitud variable, pero su curso es básicamente rectilíneo. En el patrón número 3, pues existe la presencia de microplicas, pero en lugar de ser rectilíneo como en el patrón 2, en pues tienden a ser un poquito más curviaditas en los extremos. El patrón número 4, igual son microplicas, pero en esta ocasión pues son circulares, ramificadas y ocluyentes. Y por último, el patrón número 5 presenta un patrón poroso en su superficie, que está relacionado con la existencia de unas oquedades claramente definidas y delimitadas por una moderada sobreelevación marginal.
Los queratinocitos menos diferenciados en el estrato basal y espinoso presentan solo microvellosidades en su superficie, pero a medida que se diferencian aparecen las microplicas de los patrones 2, 3 y 4, y pues ya en el último patrón, en el patrón 5, se observa el proceso final de la diferenciación. Estos patrones básicamente pues tienen dos funciones. La primera es favorecer la cohesión intercelular una vez que desaparecen los desmosomas, y el segundo pues, es canalizar el flujo de las secreciones de la superficie en la superficie celular, perdón. Entonces, como gran resumen, recordemos que el estratocorneo pues son células planas, sin núcleo evidente, con membrana más gruesa que en los otros estratos, y aquí los queratinocitos entran en apoptosis, conduciendo a la descamación. Bueno, la población epitelial queratinocítica se renueva de forma permanente, y este proceso puede variar entre los 9 y los 16 días. En general, se conoce que la renovación celular del epitelio oral es mucho más rápida que en la epidermis, y una explicación que se le da es que la mucosa oral está organizada en unidades epiteliales proliferativas. En la unidad epitelial proliferativa se distinguen tres compartimentos: el formado por células madre o multipotenciales, que sería pues su nombre correcto, células multipotenciales; el formado por células de tránsito y división, y el formado por células en diferenciación y actividad funcional. El primer compartimiento, que es de las células multipotenciales o células madre, se encuentra en el estrato basal, y pues estos tienen alto potencial regenerativo y representan el 10% de las células del estrato basal. El segundo compartimiento está formado por células transitorias y de división, y pues estas tienen bajo nivel de expresión de integrinas beta 1 y tienen mayor movilidad que las células madre. El tiempo de renovación y maduración de los queratinocitos está modulado por hormonas, citocinas, metabolitos de la vitamina A y D3 y mediadores de la inflamación. En el caso de las hormonas, los estrógenos estimulan el proceso, y los que inhiben ese proceso serían los corticoides y la adrenalina. En el caso de los metabolitos de la vitamina A y D3, A activan este proceso y D3 inhiben el proceso. En los mediadores de la inflamación, la prostaglandina estimula la proliferación y el interferón inhibe la renovación. Mientras que en la diferenciación queratinocítica es estimulada por factores de crecimiento transformadores beta, calcio y metabolitos de la vitamina D. También pues es inhibida por forma activa de la vitamina A y el ácido retinoico. Aquí pues lo que se tiene que recordar es que la renovación epitelial queratinocítica puede durar entre los 9 a los 16 días, porque se está renovando constantemente, o sea, es un proceso que no para. Y luego el tiempo está modulado por hormonas, citocinas, metabolitos de las vitaminas A y D3 y mediadores de la inflamación. También la unidad epitelial proliferativa se distinguen las células madre, que tienen pues alto potencial de regeneración, y las células transitorias y de división, y también las células en diferenciación y actividad funcional. Población extrínseca permanente. Esta es parte del epitelio de la mucosa bucal, aproximadamente 9% de la población celular. Iniciando con los melanocitos, estos con aspecto dendrítico, productores de melanina, son de núcleo pequeño, citoplasma redondeado, derivadas de la cresta neural que migra al epitelio formando una relación de 1 a 10 con respecto a los queranocitos. Se caracterizan por tener gránulos precursores de melanina y un aparato de Golgi desarrollado. El número de melanocitos es independiente de la coloración de la mucosa y la piel. La coloración de ambas no solo se debe a la pigmentación de la melanina, sino también de oxihemoglobina,
pigmentos exógenos y endógenos. Bueno, estos melanocitos, al producir melanina, provocan la aparición de lesiones solitarias o múltiples, o sea, manchas. Estas, cuando el cúmulo de melanina es más generalizado y homógeno, se le denomina melanoplasia, tendiendo a presentarse en encías, carrillos y paladar. Las células de Merkel. Bueno, estas se localizan en la base del epitelio. Se derivan del ectodermo y pues se encuentran en la capa basal, la capa más profunda formada por células cúbicas intercaladas con las células de Merkel. Están pegadas pues a la terminación nerviosa, como podemos ver aquí en la imagen. Como ya les dije, se encuentran en la capa basal del epitelio. La base de estas células está en contacto directo con una terminación nerviosa libre y expandida en forma de disco. Son células claras con escasos y pequeños gránulos densos en forma esférica. Presenta un núcleo con invaginación. Su citoplasma contiene haces laxos de tonofilamentos del citoesqueleto en la parte perinuclear y la periferia de la célula. Las células de Langerhans, bueno, estas poseen prolongaciones de tipo dendrítico. Son derivadas del mesénquima y pertenecen al sistema fagocito-molecular. Tiene un núcleo con múltiples indentaciones y el citoplasma contiene gránulos de forma bastofirme llamados gránulos de Birbeck. Son células encargadas de presentar antígenos a los linfocitos T, por lo que se consideran células presentadoras de antígenos. Son las que se encargan de iniciar la respuesta inmunológica a los antígenos que penetran por el epitelio. Se ha demostrado que estas células están relacionadas con la enfermedad periodontal debido a un incremento de estas en pacientes de periodontitis crónica. Estos estudios muestran gran migración de estas células en zonas de cúmulos de la placa bacteriana, lo que lleva a la pérdida de hueso alveolar. El epitelio estratificado plano para queratinizado presenta las mismas características que el queratinizado, excepto que en su estrato córneo, este tiene núcleos que permanecen al igual que algunas de sus organelas. Son acidófilas con gran cantidad de tonofilamentos. Se divide en 3 estratos: basal, intermedio y superficial. Las células del basal son semejantes a las descritas en otros epitelios. Las células del intermedio se asemejan al estrato espinoso. Células parabasales próximas al estrato basal y a células poliedríticas con núcleo redondo y un citoplasma ligeramente basófilo con gran cantidad de glucógeno. Las uniones intercelulares predominantes son las interdigitaciones y los desmosomas. Y por último, en su parte superficial, las células son aplanadas, nucleadas y de aspecto normal, las cuales finalmente se descaman. Sintetizan loricrina e involucrina, pero no filagrina. La ausencia de este y la presencia de citoqueratinas 4 y 13 hacen muy distensibles a las mucosas revestidas de epitelio estratificado plano no queratinizado. La membrana basal. Por medio de esta se une el epitelio y el tejido conectivo, con su adhesión mecánica. Actúa como guía o armazón de las células epiteliales en proliferación durante el mecanismo de reparación o regeneración tisular. Consiste en una banda acelular homógena y estrecha, constituida por 2 regiones: lámina basal, sintetizada por las células epiteliales, y la lámina reticular, elaborada por las células de tejido conectivo. Iniciando con la lámina basal, bueno, esta consta de 2 estratos, la lámina lúcida y la lámina densa, ambas con 50 milímetros de espesor, las cuales son interpretadas ultraestructuralmente como una red tridimensional. En la lámina densa la red es muy tupida, a diferencia de la que existe en la lámina lúcida. En este último nivel, los cordones cruzan desde la lámina densa hasta la membrana distal de las células epiteliales. En la lámina lúcida se detectan laminina y entactina o nidógeno y más recientemente colágeno tipo 17.
unceína y la adenina. En la lámina densa se detecta colágeno tipo 4 en paransulfato y fibronectina. La lámina reticular está constituida por fibras inmersas en una matriz de glucosaminoglicanos que se tiñen con azul al cian, que este es un colorante utilizado para identificar tumores productores de moco, mucinas ácidas y, en evidencia, glucosaminoglicanos sulfatados. Las fibras de lámina reticular son fibras de anclaje y fibras reticulares. Las de anclaje son fibrillas de colágeno tipo 7 que se disponen formando bluces que se originan y finalizan en la lámina densa en pequeñas áreas subyacentes de colágeno tipo 4, denominadas placas de anclaje. Las fibras reticulares son fibrillas de reticulina, colágeno tipo 3, que se distribuyen paralelamente al epitelio y entre las fibras de anclaje. La fibronectina contribuye a fijar la lámina reticular a la lámina basal. La membrana basal es una estructura de fijación entre el epitelio y el tejido conectivo, como ya se había mencionado, pero este es un filtro molecular no solo físico, sino también químico, debido al alto nivel de cargas negativas que restringe el paso de moléculas en este tipo de carga. Esto tiene un papel de guía para la migración celular en la reepitelización de heridas y su contribución como barrera al sistema defensivo del organismo. Y bueno, aquí podemos ver lo que es la membrana basal, que está constituida por la lámina basal y la lámina reticular. En la lámina basal podemos observar la lámina lúcida y la lámina densa. En la lámina reticular, las fibrillas de fijación de colágeno tipo 7 y las fibrillas reticulares de colágeno tipo 3. Bueno, ya nada más queda mencionar que la membrana basal es más gruesa en su conjunto en los epitelios no queratinizados y con la edad disminuye progresivamente su espesor. Bueno, les voy a platicar sobre la lámina propia o también llamada corión. Es una lámina de tejido conectivo de espesor variable que brinda soporte y nutrición al epitelio. Es laxo, denso y semidenso. Entre las células que se encuentran en este se distinguen los fibroblastos, los macrófagos, los leucocitos, células cebadas y células plasmáticas. Las fibras colágenas evitan deformaciones en la mucosa. Las fibras elásticas regresan al tejido a la normalidad después de haber sufrido una tensión y las fibras reticulares refuerzan la pared de los vasos sanguíneos. La lámina propia se adhiere directamente al periósteo o bien se dispone recubriendo la mucosa. Es en esta lámina donde los vasos de origen arteriales forman redes capilares subepiteliales en las papilas. Las terminaciones nerviosas. A la altura del corión se encuentra una rica inervación de terminaciones nerviosas. Hay mecanorreceptoras que se encargan del tacto y presión, termorreceptoras de la temperatura y nociceptoras que se encargan del dolor. Ahora la submucosa. Está formada por el tejido conectivo laxo que une a la mucosa a los tejidos subyacentes, pero que puede faltar al corión cuando está bien adherido a estos. Existe en zonas donde hay movimiento y que no están expuestas directamente al choque masticatorio. En esta capa se encuentran vasos sanguíneos, nervios, glándulas salivales y tejido adiposo. Aquí hay un esquema de la mucosa bucal, donde nos explica que la mucosa bucal masticatoria es encía y paladar duro. La de revestimiento es labios, mejillas, suelo de la boca, paladar blando y vientre de la lengua. Y la especializada es el dorso de la lengua. Bien, la mucosa bucal o de revestimiento son los labios, mejillas, superficie alveolar, piso de la boca, vientre de la lengua y el paladar blando. Quien tapiza músculo estriado son los labios, las mejillas y la lengua. Quien tapiza hueso es la mucosa alveolar y quien tapiza glándulas es el paladar blando, mejillas, superficie ventral de la lengua.
Son esas tres. Esta mucosa tiene papilas menos abundantes y son más cortas. Puede adaptarse al movimiento de los músculos subyacentes y recibe poco impacto masticatorio. El epitelio coliforme es plano, estratificado, no queratinizado. Debajo del corion se encuentra la submucosa, que brinda gran movilidad y es una capa conectiva. Ok, el epitelio de revestimiento se divide en tres estratos. El basal, que es una sola capa de células. El espinoso, que son varias células de espesor. Y el estrato superficial, o también llamado capa superficial de la mucosa, que pues como su nombre lo dice, es la capa más superficial, la está más arriba. Aquí tenemos una imagen donde se muestran los tres estratos y la submucosa. La submucosa está debajo de la mucosa de revestimiento, excepto en el vientre de la lengua. También contiene amplias bandas de fibras de colágeno elásticas. Contiene glándulas salivales menores en labios, lengua y mejillas. Y a veces también hay glándulas sebáceas llamadas gránulos de Fordyce o Fordyce. La mucosa masticatoria, pues es el epitelio que cubre la encía y el paladar duro. Esta mucosa es más gruesa que la mucosa no queratinizada, con la adición de que una superficie queratinizada de células planas y conificadas, que ofrecen resistencia a la atrición. Tiene un epitelio estratificado plano cornificado y paracornificado en algunas regiones. El cornificado es muy semejante a la piel. Las capas de los estratos basal e intermedio, que es el estrato espinoso, son las mismas que las del epitelio no queratinizado. Las otras dos son la capa granular, que es el estrato granuloso, y la capa superficial, que es el estrato córneo. Las células de la capa basal son cúbicas o también cilíndricas. Sus núcleos son irregularmente ovales y muestran numerosas figuras de mitosis a medida que experimentan divisiones celulares constantes. Pues estas células basales migran gradualmente hacia la superficie de la mucosa. La segunda capa, el estrato espinoso, tiene un espesor de varias células, como ya se había mencionado. Las diferencias de cada capa. Mm, Estas células son de forma oval a poligonal, pudiendo observarse figuras de mitosis en esta capa. Las células basales limitan con una membrana que separa el epitelio y el tejido conectivo. Esta membrana se denomina lámina basal. Y las células basales se unen a la lámina basal mediante pequeños discos denominados hemidesmosomas. Bueno, la encía. Esta es la parte de la mucosa bucal masticatoria que tapiza los procesos alveolares y rodea el cuello de los dientes a los cuales se adhiere por una unión dentogingival. La encía se divide en dos, encía libre y encía adherida. La encía libre no está unida al hueso subyacente. Se extiende desde el borde gingival libre hasta el surco gingival libre. El surco marginal es más pronunciado en vestibular y es más visible en las regiones incisivas y premolares del maxilar inferior. Las características clínicas es que es color rosado coral, tiene una superficie lisa y blanda y es de consistencia blanda o móvil. El epitelio está conectado a una interfaz sumamente ondulada. Están presentes crestas epiteliales interpapilares. Puede ser de dos tipos, queratinizado o paraqueratinizado. Y también se pueden distinguir los siguientes estratos: basal, espinoso, granuloso y córneo. Si el epitelio es queratinizado, el estrato córneo presenta un número escaso de hileras con un espesor no mayor de 10 a 20 nanómetros. Y si el epitelio es paraqueratinizado, las células superficiales tienen un núcleo pigmótico y el citoplasma contiene pocos filamentos de queratina. La membrana basal posee un espesor de 1 a 20 nanómetros. La renovación epitelial del epitelio de encía marginal se lleva a cabo a través de las unidades epiteliales proliferativas,
que se activan células basales que se diferencian y ascienden hacia las capas superiores. El corion, en esta zona del tejido conectivo es semidenso y posee una cantidad similar de células y fibras. Aquí encontramos células como fibroblastos, células cebadas y macrófagos. Los fibroblastos es la célula predominante y es el 65% aproximadamente del total de la población celular del corion gingival. Sintetiza varios tipos de fibras del tejido conectivo e interviene en la elaboración de matriz extracelular de este tejido. Las células cebadas. Generalmente se encuentran cerca de vasos sanguíneos, poseen abundantes gránulos citoplasmáticos metacromáticos. Estas células revisten una particular importancia desde el punto de vista patológico, pues los mastocitos producen sustancias vasoactivas, que son heparina e histamina, que controlan el flujo de sangre y mantienen estable el sistema cardiovascular. Los macrófagos participan activamente en la defensa por su función fagocítica. Un pequeño número de macrófagos, linfocitos y plasmocitos se encuentran en el tejido conectivo de la encía normal e intervienen en la reparación y defensa. En las encías sanas, los linfocitos T presentes son los cooperadores, y en encías enfermas, los linfocitos T presentes son los citotóxicos. El corion tiene fibras colágenas, de reticulina, escasas fibras elásticas, fibras de elaunina y oxitalán, que estructuralmente se asemejan a las fibras elásticas inmaduras. Las fibras colágenas son principalmente de tipo 1. El intercambio de colágeno es más rápido en la encía que en cualquier parte de la mucosa bucal. Y ahora, la encía adherida está unida al periósteo del hueso alveolar. Es la continuación apical de la encía libre. Se extiende desde el surco gingival libre hasta la unión mucogingival. Y el surco mucogingival se detecta por el cambio de color entre la encía y la mucosa alveolar. Las características clínicas, bueno, son tres. Es que es color rosa pálido, tiene una consistencia firme y tiene aspecto rugoso como si fuera una cáscara de naranja. Más o menos así, como donde están los puntitos, ese es el aspecto de cáscara de naranja. El epitelio es de tipo plano estratificado queratinizado, ofreciendo el estrato córneo distintos grados de queratinización. Presenta menos cantidad de glucógeno que en el epitelio no queratinizado. El grado de queratinización del epitelio de ambos tipos de encías no presenta variaciones en relación con las hormonas en la mujer en las diferentes fases del ciclo menstrual, pero disminuye con la edad y la menopausia. El corion es denso y sumamente fibroso. Posee abundantes papilas delmorfas que levantan el epitelio que lo reviste. La superficie presenta un aspecto puntiforme. Y se ha notado que en personas que realizan un cepillado vigoroso, el área puntiforme se extiende hacia la encía libre y a las papilas interdentarias. Y por último tenemos a la mucosa especializada. Esta es la que nos da el gusto. Aloja botones gustativos intraepiteliales con función sensitiva destinada a la recepción de los estímulos gustativos. Y esta pues la podemos localizar en el epitelio de las papilas linguales. Las papilas filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. En esta imagen podemos ver dónde se encuentra cada tipo de papila y las formas diferentes que estas tienen. Bueno, esta variedad de mucosa se encuentra en la cara dorsal de la lengua, como podemos ver, y evidencia un aspecto aterciopelado debido a la presencia de pequeñas proyecciones llamadas papilas linguales. Primero vamos a ver las papilas filiformes, que vendrían siendo estas de aquí. Bueno, de estas son de las que tenemos mayor cantidad en la cara dorsal de la lengua. Constituyen pues el tipo más numeroso. Vienen siendo proyecciones cónicas de tejido conectivo, extensiones delgadas en forma de hilos, queratinizadas de las células epiteliales de la superficie, con una función mecánica. Bueno, en esta imagen histológica podemos ver las proyecciones queratinizadas puntiagudas. Estas de aquí. Bueno, pues estas están distribuidas en la superficie dorsal de la lengua, facilitan la masticación y el movimiento del alimento sobre la superficie de la lengua. Después tenemos a las papilas fungiformes.
Bueno, se les dice fungiformes porque estas tienen una forma de seta con la cabeza mayor que el tallo, o sea, como forma de hongo. Son más altas que las filiformes, pero son menores en número, aunque más abundantes cerca del vértice de la lengua. También están dispersas entre las filiformes. En la cara superior de estas se encuentran los botones gustativos, o sea, aquí arriba. Está más dilatada en la región apical y disminuye de grosor en la base. Su epitelio estratificado plano queratinizado con gran cantidad de melanocitos. Su epitelio de recubrimiento es delgado y no queratinizado, por lo que las papilas aparecen de color rosado. No sé si se han fijado en su lengua que hay como puntitos más rositas o rojitos. Bueno, pues esto es debido a los vasos sanguíneos que están cerca de la superficie de estas. Aquí en esta imagen me gusta porque podemos ver la papila fungiforme al lado de la filiforme y comparar su forma y observar que pues sí hay menos fungiformes y más filiformes que se encuentran en la cara dorsal de la lengua. Estas son las papilas circunvaladas, pues son muchísimo más grandes en tamaño que las fungiformes y las filiformes, que las vamos a ver a continuación. Las papilas caliciformes o circunvaladas son las más grandes de la lengua, como lo vimos en la imagen anterior. Lo primero que podemos observar aquí es la gran dilatación que se encuentra en esta y que está rodeada por un profundo surco circunvalador, en cuyo fondo se abren los conductos de las pequeñas glándulas salivales serosas o glándulas de von Ender, que fabrican una saliva acuosa que se vierte en el fondo del surco. Estas no sobresalen de la superficie lingual y son aproximadamente de 8 a 12, se encuentran alrededor de la bilingual. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando estamos comiendo, la comida ingresa por este surco y los botones gustativos, los corpúsculos gustativos, se encuentran en las paredes de la papila. Entonces lo que sucede es que la comida ingresa al surco para poder ser detectado el sabor. ¿Y qué es lo que sucede con estas glándulas? Bueno, pues como ya se había dicho, su conducto termina aquí. Lo que hace es limpiar el conducto de la comida que fue ingresada para que pueda ingresar nueva comida y ser degustada, detectada, saboreada por los corpúsculos gustativos nuevamente. Y así sucesivamente, es un proceso que pues se va a seguir haciendo. Pero aunque estas glándulas limpien todo este surco, bueno, pues no siempre se limpia al 100%. Es por eso que en la lengua es donde se guarda en la mayor cantidad de bacterias y por ende es muy importante cepillar siempre muy bien sus lenguas, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, estas se localizan a lo largo del surco de B entre el cuerpo y la base de la lengua y que están al mismo nivel de la superficie. Estas son de gran tamaño, como ya se los había mencionado, pues miden 3 milímetros de diámetro cada una. Los conductos de las glándulas serosas subyacentes, glándulas de Ender, se abren en los surcos que rodean estas papilas. En esta otra imagen también me gustó ponerla porque, bueno, se pueden observar de mejor forma dónde se encuentran los corpúsculos gustativos y la forma del surco circunvalador. Y bueno, esto es lo que ya les había dicho, de que la secreción serosa o acuosa de estas glándulas arrastran las sustancias para que puedan reconocerse nuevos sabores. En los lados posteriores laterales de la lengua hay de 4 a 11 surcos o ranuras verticales que contienen botones gustativos. Parecido a estas papilas circunvaladas, pero son un poco diferentes. Al igual que las papilas circunvaladas, contienen glándulas serosas subyacentes a los botones gustativos que limpian las depresiones que rodean a las papilas foliadas. Aquí, pues igual que las otras, ingresa la comida
es captada por los corpúsculos gustativos y después por las glándulas cerosas, pues su secreción es limpiada y así sucesivamente. Se localizan en los bordes laterales de la lengua. Son estructuras con crestas bajas, paralelas separadas por hendiduras profundas. Estas hendiduras desembocan glándulas de secreción serosa y contienen gran cantidad de corpúsculos gustativos en las paredes enfrentadas de las papilas contiguas. Bueno, y me la he pasado hablando de botones gustativos y así, ajá, pero ¿qué es un botón gustativo? Bueno, pues estas son estructuras visibles microscópicamente en forma de barril situadas en el epitelio bucal. Estos órganos sensoriales discontinuos contienen el sentido químico del gusto. Aquí en esta imagen pues podemos observarlos. Bueno, estos corpúsculos gustativos es como una esfera compuesta principalmente por 3 tipos celulares. Células de sostén, células neuroepiteliales, que son como histológicamente grandes y tienen una vida como aproximada de 10 días. Las células de sostén, células basales, en su región más apical tiene un poro, por ahí salen las microvellosidades. Bueno, generalmente están asociadas con las papilas de la lengua, las que ya habíamos visto, aunque algunos están distribuidos en el paladar blando, la epiglotis, la laringe y la faringe. Bueno, pues esto ya da mucho sentido. No sé si les ha pasado, pero al menos a mí cuando me ponían gotitas de medicamentos en los ojos, podía degustar el sabor del medicamento, pues porque pues se encuentran no solo en la lengua. Sus células epiteliales se muestran ovoidales, células epiteliales íntimamente asociadas con las terminaciones nerviosas sensitivas en forma de manzana. Bueno, en esta imagen también se puede apreciar mucho todo lo que ya les había mencionado. Estos nervios se originan en los ramos de los nervios craneales 7, 9 y 10. Se disponen entre las células gustativas. Cada botón gustativo contiene unas pocas células de sostén o sustentaculares de varios tipos que se sitúan en la periferia del botón gustativo. Bueno, no sé si han oído que hay personas que disminuyen su capacidad gustativa. Pues esto puede ser por varias razones, sea porque han consumido cosas muy calientes y pues lastiman su epitelio. Pues, ¿qué hace el epitelio? Crece. ¿Y qué pasa con nuestro poro? Se tapa. Entonces, al tener ya varios poros tapados, pues disminuye la capacidad gustativa de la persona. La mayoría de las células gustativas presentan bien microvellosidades alargadas que se proyectan hacia el interior del poro gustativo, bien vellosidades cortas que se encuentran en la base del poro. Cada célula se asocia con nervios que penetran el botón gustativo. La célula basal, otro tipo de célula que se encuentra en el botón gustativo, están en íntimo contacto con la lámina basal. 5 tipos de sensaciones gustativas. Esto me recuerda mucho como a las tareas de la primaria, donde te dejaban hacer una lengua y poner con plastilina, donde podíamos degustar los sabores ácido, salado y dulce, ¿no? La demostración de la sensibilidad regional para estos sabores se halla en la lengua y el paladar. Las 5 sensaciones gustativas son dulce, salado, ácido, amargo y umami. El sabor umami, no sé si ya lo habían oído, ¿a qué se refiere? Bueno, se reconoce por los botones gustativos de toda la cavidad bucal, pues es la despolarización de los 4 sabores al mismo tiempo y genera una sensación placentera en la boca, ¿no? Es como que lo más deli de lo deli. Bueno, las sensaciones dulce, salado se perciben en el vértice de la lengua, ácido en los lados y amargo en la región de las papilas circunvalada. Esta imagen me gusta porque podemos ver la ubicación de cada papila y también la ubicación de donde se detecta cada tipo de sabor.
Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Ya no más queda decirles que gracias y suscríbanse. Es broma. Gracias.